Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Estábamos siendo 21. Hola Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Jordi. Hoy vengo con una propuesta para el inicio de la clase. Acá ya tengo las listas, ¿sí? Ya fui pasando las asistencias de los otros 3 encuentros. Entonces, hoy quería ir nombrándolos a cada uno y el que tenga ganas se activa la cámara como para conocernos más, pero por supuesto que no es ningún tipo de obligación, sino es para conocerlos, que a muchos, bueno, a Vanessa, Cecilia, a María Soledad, sí, los tengo de verlos siempre, pero hay otros que no tanto, así que más allá de su presencia, si tienen ganas, ¿sí? Eso, el que no pueda, el que no tenga cámara no hay ningún problema, ¿sí? Es solamente para el que tenga y quiera. Y después acá tengo unas 4 consultas que me hicieron entre ayer y hoy. Por un lado, Tomás Ramundo, no sé si está, sí, lo veo. Es verdad que la grabación no sé si la que me estabas consultando es la grabación del día lunes, es verdad, yo entré a la página al canal de YouTube de la facultad y no estaba subida. Quien se encargan de subir lo que son las grabaciones de estos encuentros es la facultad, ¿sí? Porque es un canal de YouTube que tiene la facultad. No hay problema, Ezequiel, no hay problema para nada. Así que si querés esperar 1 o 2 días, si no, consultar por esta grabación, ¿por qué no está? Recién me fijé en todo el canal y es verdad que no está. Sí, dale, Pero igualmente la escuché del cuatrimestre pasado, así que no hay problema. No, yo no tengo apuro de mi parte, así que... perfecto, perfecto. Bien, yo la busqué, pero no está. Y no puedo acceder si no la sube la facultad. No puedo Claro, sí, acceder. claro, se encarga el centro de estudiantes, me parece, así que no hay problema. Claro, claro, porque directamente cuando nosotros ingresamos los docentes ya está grabando. Entonces no podemos, en ese sentido, si cualquier cosa igual volveme a escribir, pero si me preguntabas por la grabación esa, no, todavía no está, Dale, listo, evidentemente, ¿sí? gracias. No hay problema. José Segovia, no sé si está, que también ya recibí tu mensaje. Y si me querés mandar la participación, ya que no tenés acceso a la plataforma, me lo podés mandar como hizo Inés Delfino, que me lo mandó mi mail, ¿sí? Lo podés hacer así, no sé si está José Segovia. A ver, vamos a ver. Sí, estás. Exacto, al mismo mail, llanosagustina@hotmail.com. De la misma forma, Nicolás Late también, recibí tu mensaje. Inés Delfino también. Lo que voy a hacer, Inés, es copiar la participación que hiciste a mi mail, la voy a poner en el foro, ¿sí? Pero ya hemos recibido eso. Y no sé si estuvieron viendo las participaciones que hizo la doctora Obligado. Hoy armó todo un archivo con las participaciones de todos, de los que habían participado hasta ahora, ¿sí? La clase de hoy ya la hice visible. Hoy vamos a ver tanto tratativas como contratos preliminares. Además de esta clase, van a tener el material y van a tener 2 videos también de la doctora Riera, ¿bien? Y también les voy a subir, después que terminemos la clase, el Power que vamos a usar ahora, porque recién lo hice para la clase, ¿sí? Por eso no está publicado. Arranco a tomar asistencia, ¿sí? Alducín Cecilia, que ya la veo, sí, ahí está, muy bien. Argibay Francisco, no, me parece que no, Argibay. Tampoco en las otras clases estuvo. Atena Mirna, sí, ha estado siempre presente. Baez Crespo también, siempre estuvo presente. ¿Por dónde anda Baez Crespo? No sé si está. Baez. Sí, acá la veo, Aileen, pero por ahí. Chiachio. No, Chiachio no. Chiari Camila. Iba a estar de viaje, Chiari. Nos pidió que Chiari. avisáramos. Perfecto, perfecto, de viaje.
De Angeli me dijo que no le andaba, pero lo vi ahí presente. A ver, acá Chiari avisó, perfecto. Después tenemos a Del Gallo, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Presente. Hola, Nicolás. Perfecto, presente. Delfino también está presente. Hoy ya no estamos con el nombre de Susana Guarino, así que perfecto. Faba también lo vi, a Ignacio presente. Fernández Jordi también presente. Francescone. Tomás, Presente. ahí te veo presente, perfecto. Fresta Cristian también lo vi, también Buenas estaba tardes. presente. Presente, Hola, buenas profe. tardes. Perfecto, perfecto. Gerlero Salvador, no sé si está, recién me escribió. Todavía no está. Ñoni. A ver. Sí, presente. Acá estoy. Presente, perfecto, presente. Herrera Julieta. A ver. No. Intracoso. Tampoco. Kessler, sí, lo vi a Kessler. Perfecto. Krause también la vi. Perfecto. Acá estoy. Perfecto, gracias. Late, Nicolás. Late. Acá. ¿Estás? Perfecto. Recibí tu mensaje también. López María Soledad, sí, está, siempre está presente. Lucía Cecilia, que también siempre está presente, no sé si está hoy. Hoy está con una capacitación laboral que le No lleva hay problema. aproximadamente 4 días. Así No hay que problema. no creo que se pueda sumar. Perfecto, perfecto. Martinotti, a ver, Martinotti, no estaría. Y después consulto a María Alicia Franco. No sé si es María Alicia Franco en verdad o tiene otro nombre registrado, pero no la veo en el CIU Guaraní. Tal vez está viendo las clases, eso no hay problema, pero por las dudas que tenga registrado como otro nombre y no le estoy pudiendo poner el presente porque está registrado como María Alicia Franco. Medina Jonathan, no. Mendieta, tampoco. Michia, Milagros sí está presente. Morales también está presente. Moya también está presente. Narváez, Lucía también está presente. Ortiz también está presente. Ponce Tomás también está presente. Ramundo también está presente. Reyes, a ver. Treyes. Buenas tardes, doctora. Treyes. Buenas tardes. No, pero tengo antes a Reyes Aimé. Ah, perdón. No hay problema, no hay problema. Tampoco está Aimé. Rodríguez Agustina vi que estaba, así que estimo que sí. Sí, presente. Rumbo, no. Segovia estaba presente. Lucía Cere estaba presente. Silva Nona también la vi. Treyes ahora sí. Y por último, Valdés. Valdés que no, todavía no está. Bueno, ahora sí ya tenemos a la mayoría, ya los tengo bien registrados y ya me voy acordando, así que vamos para dentro de unos días ya me voy a acordar bien de todos ustedes. Voy a compartir pantalla, sí, para compartir el Power que tengo listo para ustedes, después lo publico a este. Ahí lo pueden ver. Sí, se ve. Perfecto. Bien. Hoy vamos a estudiar desde el artículo 990 a 999. Vamos a referirnos a tratativas contractuales y a contratos preliminares. ¿Bien? Lo primero que tenemos que hacer es situarnos en esta línea de tiempo que es la construcción de nuestro contrato a los fines de poder determinar cuándo estamos en presencia de una tratativa contractual y cuándo estamos en presencia de un contrato preliminar. ¿Bien?
Cuando hablamos de las tratativas contractuales, por más que la palabra diga contractual, tienen que saber que estamos en una etapa donde no existe contrato aún, ¿sí? Estamos en las tratativas, en camino a justamente celebrar ese contrato, pero donde todavía no hay ese consentimiento, no hay ese entrelazamiento entre esa oferta y esa aceptación, ¿bien? Solamente lo que tenemos es esos acercamientos que van a tener las partes de ese futuro contrato a los fines de poder moldear esas intenciones comunes con el objetivo, en su caso, si es favorable, lograr una contratación. Bien, pero ese es el camino de las tratativas, ese camino A, pero donde no tenemos la existencia de un contrato y donde tampoco esas tratativas son vinculantes. Bien, son acercamientos que van a tener las partes. Es una etapa previa al contrato, en donde no hay contrato. Y distintos son los contratos preliminares, en donde acá sí hay un contrato celebrado, donde hubo consentimiento, donde hubo objeto y donde hubo una causa que han determinado las partes. Bien, pero es preliminar. ¿Qué quiere decir que sea preliminar? Que es previo a la celebración de un contrato definitivo. Lo que obliga este contrato preliminar es una obligación de hacer que consiste específicamente en la celebración del contrato futuro definitivo, ¿sí? Y la característica de este contrato preliminar es que justamente las partes lo que han hecho es acordado respecto de los elementos esenciales particulares de un contrato, y donde tiene este contrato preliminar un plazo de duración que es como máximo 1 año, el que puede estar prorrogado por otro año más, ¿sí? Pero como introducción a este tema, ustedes tienen que saber, cuando hablamos de tratativas, estamos hablando en aquellos acercamientos a los fines de poder concretar, o en su caso no, la celebración de ese contrato. Cuando hablo del contrato preliminar, estoy hablando de un contrato celebrado, que genera en las partes una obligación de hacer, que justamente es celebrar ese contrato futuro definitivo y que tiene un plazo de duración. ¿Por qué es importante situarnos, además de la existencia o no de un contrato y de la aplicación del régimen contractual o precontractual? Por la responsabilidad que puede generar el incumplimiento de una tratativa o de un contrato preliminar. No es lo mismo la sanción que tiene prevista el legislador, el Código Civil y Comercial, si lo que se incumple o se acciona de forma incorrecta en la tratativa, que si se hace ya en la etapa del contrato preliminar, en la etapa contractual, donde ya hay un contrato celebrado, ¿sí? Por lo tanto, dicho esto, ahora sí vamos a estudiar las tratativas contractuales. Y vamos a estudiar el artículo 990, 991, 992 y 993. El artículo 990, ustedes se vincula este artículo con el artículo 958, que es el que estudiaron el primer miércoles de nuestra cursada con la doctora Riera, el que refiere a libertad de contratación, pero fíjense acá, que el título es otro. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa precontractual, en la etapa previa a la celebración de ese futuro y posible contrato, donde lo que se va a promover acá que son negociaciones, y en donde la prerrogativa justamente está en la libertad, pero de negociación, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no tenemos la existencia de un contrato celebrado. Y donde este artículo 990 le da la libertad a cualquiera de las partes a poder promover estas tratativas tendientes a que justamente a que se pueda formar un contrato y de poder abandonarlas en cualquier momento. Esto de abandonarlas en cualquier momento, ¿sí? No es lisa y llanamente ese abandono, sino que a medida de la clase vamos a ver que ese abandono no podrá traer consecuencias si no se obra conforme a dos principios que vamos a estudiar en el artículo 991 y 992. ¿Bien? Pero lo primero que ustedes deben saber es justamente esto, que el código, de conformidad con el 958, pero en la etapa contractual, en este caso,
en la etapa precontractual, le da la posibilidad que las partes puedan promover tratativas en cualquier momento de forma amplia y libre, justamente ¿para qué? Para que se pueda formar un contrato y para abandonarlas en cualquier momento, ¿sí? Obviamente a ese abandono lo vamos a analizar como factor de atribución de responsabilidad en caso que no se actúe con los principios que vamos a ver ahora a continuación. Dicho esto, cuando nosotros hablamos de tratativas, como les dije en un principio, es una etapa anterior justamente al nacimiento del contrato. Recuerden que para que ese contrato nazca tiene que haber una oferta y una aceptación, ¿sí? Lo que es la formación de ese consentimiento, ¿sí? Por lo tanto, ¿desde qué a qué abarca la tratativa? Desde las meras tratativas hasta que se cierra ese negocio, hasta que hay un consentimiento total de los intereses y de las manifestaciones que hayan hecho las partes en estas tratativas. Y como saben, estas negociaciones, estos acercamientos de las partes van a predominar específicamente en lo que son los contratos de tipo paritarios o discrecionales, aquellos contratos que se celebran entre pares, por así decirlo, ¿sí? Y de forma muy acotada en los contratos de consumo o en los que se celebran por adhesión a cláusulas generales predispuestas. ¿Sí? Imagínense que yo no voy a ir ni a Fibertel, ni a Cablevisión, ni a Movistar, a decirle, hola, me llamo Agustina, vivo en un edificio. No, ya va a tener directamente, me van a decir, me van a ofrecer ese servicio, y lo que podemos llegar a negociar son cuestiones muy particulares, como puede ser la forma de pago, fíjense, algo muy mínimo, o el horario en que pueden llegar a venirme a instalar el servicio. Pero mayores tratativas o negociaciones del contrato en particular no vamos a tener. ¿Sí? Por eso mismo, estas tratativas generalmente predominan en estos contratos de tipo paritario o discrecional. ¿Sí? Por supuesto que también tenemos que hacer alusión a esto, que no en toda formación del contrato existen tratativas contractuales. ¿Y a esto a qué se vincula? Y bueno, se vincula, y lo que vamos a tener que analizar es el objeto, la función económica que tiene ese contrato, ¿sí? Ese objeto económico, el contenido económico, el objeto de esa contratación. Bien, la complejidad de ese objeto hace que, ¿sí?, se pueda o no prescindir de estas tratativas, ¿sí? Imagínense que si voy a un café, ¿sí?, al café del buffet de la facultad, como hicimos todos en algún momento, ¿sí? Fíjense que el negocio jurídico se agota en el pedido del café y la entrega y el pago del dinero, ¿sí? No tiene mayor complejidad el asunto y no requiere una tratativa mayor el hecho de ir a comprar el café al buffet de la facultad, ¿sí? Distinto va a ser para el supuesto en donde yo voy a querer construir un complejo de cabañas, un complejo turístico de 50 cabañas en el sur. En ese caso, fíjense que la complejidad del objeto de la contratación deviene necesaria la existencia de estas tratativas, ¿sí? De estos vínculos con arquitectos, con entes administrativos, con empresas que sean productoras de los materiales que sean necesarios para la construcción de estas cabañas, ¿sí? Fíjense que justamente la complejidad del objeto de la contratación hace a la existencia o no, a la necesidad o no de estas tratativas contractuales, perdón, que son precontractuales. Y la doctora Arriera, seguramente en el video que está publicado también lo va a referir, ella siempre hace una comparación de lo que es las tratativas contractuales con una escalera, ¿sí? Donde el primer escalón tiene que ver con esos acercamientos, y a medida que vamos avanzando en esa escalera, más vamos moldeando nuestras intenciones comunes, más vamos concretando, ¿sí?, la posible contratación. Y el último escalón de nuestra escalera puede ser esa oferta. Y el último escalón de la otra parte puede ser la aceptación. Y con eso podemos formar ese contrato, ¿sí? Siempre hace la doctora Riera este paralelismo, este hecho de estos acercamientos como una escalera y cómo ir avanzando en cada una de ellas. Cuando hablamos de estas tratativas, generalmente empiezan estos acercamientos con los que se denominan los coup parlés,
¿sí? Con esas presentaciones, con esos conocimientos de la otra parte, ¿bien? Hola, soy Agustina, tengo 26 años, soy abogada, trabajo en tal, por ejemplo, ¿sí? La doctora obligado siempre hace un paralelismo con los conocimientos con seres humanos, ¿bien? Cuando nos presentamos, cómo nos presentamos y cómo tal vez vamos avanzando en un vínculo con otro ser humano, ¿sí? En eso hace la comparación. La doctora Riera lo hace con una escalera y la doctora obligado generalmente lo hace en el paralelismo con el conocimiento a otro ser humano, a un amigo, a una pareja, ¿sí? A medida que va transcurriendo el tiempo y los encuentros y las comunicaciones, vamos avanzando bien en esa contratación, en esa posible contratación, ¿sí? Con esos paralelismos vemos la aplicación práctica en sí de estas tratativas. Por lo tanto, como las tratativas contractuales se encuentran en la etapa precontractual, en la etapa previa al contrato, donde no hay un contrato celebrado, debemos tener en cuenta que estas tratativas no son vinculantes, no obligan a la parte que los promueve ni a la parte que contesta este tipo de negociación, ¿sí? Por supuesto, genera también, conforme al 990, que las partes puedan abandonar estas tratativas contractuales en cualquier momento sin que esto genere responsabilidad. Ahora bien, siempre y cuando se obre conforme al principio de buena fe, que es un principio, como ustedes saben, y que lo van a ver a lo largo de toda la cursada, es un principio medular en materia contractual, ¿sí? Y por lo tanto, este principio de buena fe, ya se los ha referido la doctora obligado en varias oportunidades, casi en todas las clases esto se requiere. No se requiere solamente este principio para la celebración y la ejecución, sino también para la etapa previa a la formación del contrato, y lo vemos reflejado en el artículo 991, ¿sí? Por eso mismo es que ustedes tienen que estudiar el artículo 9, 961, 991. Bien, en el artículo 991, esta buena fe se debe actuar inclusive antes de la celebración del contrato. Y no solo se debe obrar conforme al principio de buena fe, sino también ejerciendo el debido ejercicio del deber de información y también del deber de confidencialidad. Información de manifestarle al otro cuando yo voy a abandonar estas tratativas, y de confidencialidad de no divulgar información que tiene carácter de tipo reservada, y también de no utilizar esa información que tiene tipo de carácter reservada para provecho propio, pero lo vamos a estudiar a continuación. Estos hechos, bien, el no obrar conforme al principio de buena fe, que es un actuar cuidadoso, previsor, violando el deber de información, de confidencialidad, son factores de atribución de responsabilidad. Bien, en esta etapa precontractual, el único motivo por el cual puedo llegar a responder por estos daños y perjuicios que puede generar este abandono es cuando no obré conforme al principio de buena fe, cuando no respeté el deber de confidencialidad y el deber de información, ¿sí? Estas aristas son las que generan responsabilidad en la parte que abandona intempestivamente e injustificadamente estas tratativas. Fíjense que acá tenemos estos deberes de actuación. El artículo 991, el deber de buena fe, ¿sí? Inclusive antes de que se haya formulado una oferta. Esto lo leyeron específicamente en una clase con la doctora obligado, ¿sí? Por supuesto, las partes tienen que obrar conforme a este principio de buena fe, y este incumplimiento puede generar responsabilidad de resarcir el daño, ¿sí? Puede generar. Y el deber de confidencialidad es lo mismo, ¿sí? Si en esas tratativas contractuales hemos manifestado, hemos revelado información de tipo confidencial, ¿sí? No debe ser revelada por la otra parte que lo recibió, y tampoco utilizada de forma inapropiada para su provecho propio, porque también será un factor de atribución de responsabilidad y de resarcir el daño. Ejemplos de violación del deber de buena fe es cuando promuevo tratativas, pero, por ejemplo, con un arquitecto, ¿sí? Para la construcción de este complejo turístico de cabañas en la Patagonia, ¿sí? Y sé que con ese arquitecto no voy a contratar porque ya desde el principio me pasó un presupuesto muy elevado y ya estoy contactándome con 3 o 4 arquitectos más y me gusta uno,
pero ya sé que con este no, pero aún así no se lo manifiesto. Y continúo con las tratativas, sabiendo de que con él no iba a contratar. Entonces, en ese caso, no estoy actuando como un contratante cuidadoso, previsor. Y cuando viola el deber de confidencialidad, la doctora Herrera siempre da el ejemplo de, por ejemplo, es en el caso de algún tipo de contratación con la empresa Coca-Cola, ¿bien? Y en esas tratativas, la empresa Coca-Cola nos da la fórmula para crear lo que es la gaseosa Coca-Cola. Y no solo que divulgo la información, sino que lo que hago es utilizar esa fórmula para yo crear un negocio y tener rédito económico. Bueno, entonces en ese caso voy a ser también sancionado y tener que, por supuesto, reparar ese daño sufrido a la otra parte, ¿sí? En este caso, en la etapa precontractual, deberá responder a aquella parte que ha incumplido con estos deberes al daño al interés negativo, ¿sí? Y deberá resarcir los daños que haya efectivamente sufrido, los gastos que haya ocasionado a los fines de efectuar estos tipos de negociaciones, y también puede llegarse a reclamar lo que es el lucro cesante, lo que se dejó de percibir, ¿sí? En el caso del complejo de Cabañas en el sur, ¿sí? Si yo había visto un arquitecto, y ese arquitecto, como sabía que eran 30 cabañas, la verdad que era muy complejo el trabajo, rechazó 2 o 3 trabajos más porque eran menores, porque estaba muy seguro que íbamos a celebrar este negocio. Pero si al final yo, de forma intempestiva, de mala fe, violando el deber de confidencialidad y demás, yo abandono estas tratativas, ¿sí? Yo, siendo el arquitecto, si puedo demostrar que hubo una pérdida de ganancias porque me aboqué de lleno a este negocio y se violaron todos los principios que se deben respetar en la tratativa contractual, bueno, también lo puedo llegar a reclamar, siempre y cuando se pueda probar, ¿sí? Eso es la pérdida de chance, el lucro cesante, ¿sí? Las ganancias que pude haber recibido y que no recibí porque las rechacé por esta que era posible contratación, pero no fue así, ¿sí? Esta es esa obligación que se tiene en la tratativa, ¿bien? Fíjense que acá nuevamente la bisagra está dada por la buena fe y el deber de informársela a la otra parte. Esa información de que voy a abandonar esas tratativas, ¿sí? Para evitar que se hagan gastos y que se sigan incurriendo gastos y para perder otra oportunidad. Y justamente este es el motivo de esa información, este deber de informarle al otro el abandono de estas tratativas y además para evitar que el otro se perjudique y además también para evitar que me perjudique yo y que deba responder para con el otro, ¿sí? Y esto es muy importante porque justamente la responsabilidad precontractual no deriva de la obligación de celebrar un contrato futuro, ¿sí? La responsabilidad precontractual justamente tiene que ver con la injusta frustración de esas tratativas contractuales avanzadas, ¿sí? No estoy obligado a celebrar un contrato. La responsabilidad no deriva de que yo no celebré el contrato, el futuro contrato. La responsabilidad deriva justamente de que abandoné, de que frustré injustificadamente esas tratativas contractuales. En eso genera esa responsabilidad en la etapa de las tratativas, en la etapa precontractual, ¿sí? A eso hace referencia cuando hablamos de esa responsabilidad, ¿sí? Y hay un artículo que me faltó sumar a este PowerPoint, que es el artículo 993, que nos habla de las cartas de intención, ¿sí? Que, como vemos, no existe un contrato tampoco en lo que son las cartas de intención, pero se trata de instrumentos en donde las partes acuerdan negociar, ¿sí? Sobre ciertas bases, limitándolo a cuestiones relativas a un futuro contrato y que no son vinculantes, ¿bien? Pero se trata de un instrumento en donde las partes van a plasmar, ¿sí? esa intención de negociar sobre ciertas bases, limitándolo a cuestiones determinadas, ¿bien? Vemos que las tratativas contractuales tampoco son taxativas, las partes son libres para determinar en el modo en que pueden llegar a negociar, ¿sí?
y de cómo lo pueden llegar a hacer. Hay algo en el chat. A ver, voy a dejar de compartir. No, el boleto de compraventa no es una tratativa porque es un contrato, pero ahora lo vamos a ver, Aine, no te preocupes. Cuando hablamos de tratativas, hablamos de que no existe un contrato. En cambio, cuando hablamos de contrato preliminar, sí existe un contrato, y dentro de los contratos preliminares hay un contrato que sí lo podemos comparar con el boleto de compraventa. Estás ubicada, pero acordate que siempre de la etapa después del contrato. Es un contrato celebrado. El boleto de compraventa es un contrato, ¿sí? Sigo compartiendo pantalla. Ahora sí vamos a estudiar lo que son los contratos preliminares. Y vamos a estudiar a partir del artículo 994. Cualquier cosa escriben en el chat, yo dejo de compartir pantalla y seguimos, ¿sí? No hay problema. Cuando hablamos de los contratos preliminares, como yo ya les indiqué en nuestra línea de tiempo del principio, estamos en la etapa ya donde hay un contrato celebrado, y por lo tanto ya no estamos en la etapa previa al contrato, sino que estamos frente a la etapa contractual. Ahora bien, este contrato preliminar, si bien es un contrato, no es un contrato de tipo definitivo, ¿sí? Es un contrato en donde las partes han acordado sobre los elementos esenciales particulares del mismo, generando en ellos una obligación de hacer, que es justamente celebrar el contrato futuro definitivo, ¿sí? Ustedes recordarán, que también lo vieron en la clase pasada, ¿sí? Que cuando hablo de los elementos esenciales, hablo de el objeto, la causa y el consentimiento. Voy a dejar de compartir pantalla un minuto. El pedido de un presupuesto no tendría fuerza vinculante. No, no tiene fuerza vinculante. No tiene fuerza vinculante el pedido de un presupuesto. Hay veces que los precios dicen, bueno, te lo congelo, pero no tiene fuerza vinculante, porque son tratativas. Bien, por supuesto todo hay que analizarlo, ¿sí? En el momento en que se está haciendo, si es avanzado, si no es avanzado, ¿sí? Esa tratativa, pero si no hay un contrato celebrado no es vinculante, ¿sí? Estaríamos en la etapa previa, y por eso mismo, el pedido de un presupuesto no es vinculante, uno lo puede pedir. No te comprendo, si por ahí te activas el micrófono, María Inés. No sé si puede activarse el micrófono, María Inés. No lo puedo activar. Si me podés ser un poquito más clara porque no te comprendo. Decime, no hay problema, por favor, para eso estamos. O cuando vos quieras me lo vas escribiendo, no hay drama en eso, por favor, para eso estamos. Sigo con lo que es contrato preliminar, acá. No se ve, ¿no? No, no se ve. A ver, ahí sí, bien. Ahí se ve. Perfecto. Yo no sabía si era solo a mí o nos pasaba a todos. Bien, el contrato preliminar, por lo tanto, ya estamos en la etapa contractual, en donde hay un contrato celebrado, donde las partes han logrado ese entrelazamiento entre esa oferta, esa aceptación, han determinado ese objeto, esa causa del contrato, y acá nos habla de los elementos esenciales particulares. Nosotros hemos estudiado ahora lo que son los elementos esenciales de todo contrato. Pero cuando estemos en la parte especial y estudiemos cada uno de los contratos, vamos a estudiar los elementos particulares de cada uno de los contratos que sean esenciales. Les doy un ejemplo para que ustedes lo comprendan en este momento, pero no es necesario que ustedes lo sepan, como ya saben, ¿sí? Por ejemplo, para el caso del contrato de compraventa, el elemento esencial particular, por supuesto que tienen que saber qué es. Consentimiento, objeto y causa, pero además cosa y precio. Eso hace que el contrato sea tal, ¿sí? Eso hace referencia a los elementos esenciales particulares. Los tres que ya conocemos, después en la parte especial le vamos a ir sumando los particulares de cada uno de los contratos.
¿sí? Pero a eso hace referencia a este artículo 994, disposiciones generales, contratos preliminares. Cuando las partes hayan acordado, ¿sí? En el caso de la compraventa, la cosa que van a comprar, vender y el precio, ¿sí? Por supuesto, objeto, causa, consentimiento, el contrato nació. Ahora bien, lo que no se ha determinado es de forma completa ese contrato. Bien, por eso mismo es que genera una obligación de hacer, que justamente es la celebración del contrato definitivo posterior. Y por una razón de seguridad jurídica, ¿sí? Este artículo, el 994, le otorga un plazo de vigencia a estos contratos preliminares que son de 1 año, ¿sí? De 1 año desde que se celebró. Como un plazo mayor es de 1 año. Puede ser menor, por supuesto, pero el plazo mayor es de 1 año. El que puede ser prorrogado, ¿sí? Esto es una cuestión de seguridad jurídica para que no dure, no tenga una validez in eternum, un contrato que solamente pacto qué cosa quiero comprar, qué cosa quiero vender, ¿sí? Agustina, acá sí entra la compraventa, el boleto de compra y venta. Sí, exactamente, acá sí. Acá sí, pero dentro de lo que es la rama de promesa, contrato promesa. Ahora vamos a estudiar. El contrato preliminar es el género, ¿sí? Es el Bien. contrato, que es un contrato en donde las partes se obligan a celebrar un contrato futuro definitivo. Ahora bien, ese contrato preliminar puede ser un contrato promesa o un contrato de opción. El boleto de compraventa está dentro de los contratos promesa. Perfecto. También, están perfectos. Eso es lo único que ustedes tienen que saber en este momento, ¿sí? Después, en la parte especial, vamos a estudiar bien desarrollado lo que es boleto de compraventa y contrato de compraventa. Pero justamente acá es donde está esa parte del boleto. Dejo de compartir para ver el chat un minutito. Sí, exacto, Inés, ahí te entendí, perfecto. Un presupuesto estamos previo a la celebración del contrato, exactamente. Una seña, una seña como, Aime. La seña no es un contrato desde ya. Igualmente tenemos una clase de seña y una clase de reserva, ¿sí? Que es muy interesante, que lo da la doctora Obligado, pero porque siempre hay una confusión, ¿sí? En eso. La reserva es un contrato atípico, ¿sí? Que no está regulado, es de los innominados, pero después van a ver, hay una clase específica donde inclusive hay una clase grabada de la doctora Obligado hablando de seña y de reserva y las diferencias de cada una, ¿sí? Porque muchas veces se suele confundir, pero no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y es muy interesante el tema, ¿sí? Así que esperen esa clase, no me quiero adelantar, inclusive lo da la doctora Obligado en una clase que es genial, es precisa, concreta, bueno, como ustedes ya saben, por eso mismo no quiero ahondar en ese tema. Bueno, comparto nuevamente pantalla, ¿sí? Dicho esto de los contratos preliminares que tienen un plazo de duración, generan las partes esa obligación de hacer, que es justamente celebrar el contrato definitivo posterior, sí debemos saber que generalmente tiene que ver con alguna cuestión de forma, pero como ustedes ya saben, la forma no es un elemento esencial de los contratos. Los elementos esenciales son consentimiento, objeto y causa, ¿sí? Por eso mismo es que se permite celebrar ese contrato, restándole ese cumplimiento en la forma establecida, bien, que generalmente tiene que ver con eso, ¿sí? Como es el caso del boleto de compraventa, bien, que nace, pero genera las partes justamente esa obligación de hacer que se escriturar para que ese contrato, y para que se vea si esa transferencia en los registros correspondientes. Las diferencias con otras figuras tienen que ver con las diferencias con las tratativas contractuales, los precontratos, ¿bien? Aquellas tratativas que son anteriores a la celebración de contratos. No sería como un precontrato, sí, porque un precontrato sería más esto que la tratativa, sino que es aquella etapa anterior a que ese contrato haya sido celebrado, ¿bien? ¿Cuáles son las diferencias? En la etapa
contrato preliminar tenemos un contrato que nació, que generan las partes una obligación de hacer, que justamente es celebrar el contrato futuro definitivo. Si hablo de las tratativas contractuales, no hay contrato. ¿Por qué? Porque aún no hay consentimiento, no hubo un entrelazamiento entre una oferta y una aceptación. Estamos moldeando las intenciones de las partes, estamos moldeando esa posible futura oferta, estamos moldeando esa posible futura aceptación, ¿sí? Pero no tenemos ese contrato, nos estamos acercando, nos estamos conociendo, nos transmitimos información a los fines de poder celebrar ese contrato, pero no hay consentimiento, ¿sí? Lo que tienen en común tanto el contrato preliminar como la tratativa contractual, que justamente la función es preparar la contratación de otro u otros contratos que serán los definitivos, ¿sí? Eso es lo único que tienen en común. Prepara la celebración de un contrato futuro definitivo. Pero en la tratativa no hay contrato y en el contrato preliminar sí. ¿Sí? Esa es la diferencia, pero tienen un punto en común que justamente preparar el contrato que sea definitivo. Como les dije, el contrato preliminar es la categoría general que comprende tanto a las promesas de contrato, que ahí es donde Vanessa refería el boleto de compraventa, y el contrato de opción, ¿sí? Y vamos a ver a continuación cada uno de estos artículos. Acá hay una caracterización de este contrato preliminar, ¿sí? Este contrato preliminar está supeditada a esa efectividad justamente hasta que se genere, hasta que se celebre el contrato definitivo. ¿Cómo se interpreta el contrato preliminar? Como un contrato, porque ya es un contrato celebrado y que se le aplican las reglas de las interpretaciones de los contratos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de contrato? De un acto jurídico bilateral de contenido patrimonial entre vivos no formal, ¿sí? Son verdaderos contratos. ¿Cuáles son los requisitos? Debe haber un acuerdo en los elementos esenciales y particulares, y hay una vigencia temporal que es de 1 año, como máximo, que puede ser prorrogado. Esas son todas las características que tiene el contrato preliminar. Bien, y ahora sí, vamos a estudiar las especies de contratos preliminares, el contrato promesa y el contrato de opción. Cuando hablo del contrato promesa, es aquel que lo ejemplificamos siempre con el boleto, que tiene que ver justamente con donde las partes se obligan a celebrar un futuro contrato, bien, y que tiene que ver más que nada con el hecho de un requisito faltante en la celebración, ¿sí? Principalmente de forma. Fíjense, en el boleto lo vemos, se celebra como un boleto, pero falta justamente que se otorgue bajo escritura pública para que ese contrato nazca con todas sus fuerzas, ¿sí? Para que ese contrato en definitivo haya sido celebrado. No se puede, fíjense lo que dice, que el futuro contrato no puede ser de aquellos por los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad. Eso recuerden que son los formales, solemnes, absolutos, ¿sí? Porque justamente si les está pidiendo la forma para su nacimiento, ¿cómo voy a permitir que pueda celebrarse un contrato preliminar que no cumpla con esa forma? Y para hacer, por ejemplo, una donación de un bien inmueble como contrato preliminar en escritura pública, ya es el definitivo. Fíjense que es obvia la respuesta que nos da, ¿sí? Lo tenemos que pensar en este sentido, ¿sí? Para que yo celebre un contrato preliminar por escritura pública, yo lo estoy celebrando de forma definitiva. En los que son que nos trae como consecuencia la inobservancia de la forma bajo sanción de nulidad, bueno, en esos casos no se puede celebrar un contrato preliminar. En los demás casos, sí, ¿sí? Y también, por supuesto, que le voy a aplicar las reglas de las obligaciones de hacer, porque justamente que generan las partes una obligación de hacer. Eso en cuanto al contrato promesa. Y ahora lo que es el contrato de opción. Este contrato de opción le va a otorgar a una de las partes la opción de poder concluir un contrato, ¿sí? Y la otra parte ya tiene el derecho irrevocable de aceptar ese contrato, ¿sí? Porque hay una oferta que va a estar latente, y la otra parte podrá aceptar esa oferta en cualquier momento de la duración de ese contrato de opción, ¿sí? Dándole a ese beneficiario, ¿sí? A la parte que tiene la opción de aceptar o no ese contrato, la posibilidad de hacerlo o no.
Durante lo que dure este contrato de opción, el oferente, ¿sí?, no va a poder retractar esa oferta, ¿sí?, porque va a estar latente esa oferta, latente a que el otro la pueda aceptar. Y la otra parte podrá aceptar durante todo ese tiempo que haya sido establecido ese contrato de opción, y el contrato va a concluirse por la mera emisión de esa aceptación, ¿sí? No requiere mayores formalidades, ¿bien? Fíjense lo que nos dice. El contrato que contiene una opción puede concluirlo a un contrato que es de tipo definitivo. A eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Preliminar será cuando todavía no se aceptó. Cuando se acepta ya es definitivo, ¿sí? Y otorga ese derecho irrevocable de aceptarlo, porque la otra parte, al poner la oferta latente, cuando la parte que tiene la opción dice que sí, queda concluido ese contrato, ¿sí? Esa opción puede ser gratuita u onerosa, ¿bien? Y debe observar la forma exigida para el contrato, ¿sí? Si debía ser por escrito, si debía ser respetando siempre la forma que es exigida para la celebración de ese contrato, y esa opción no se puede transmitir a terceros salvo que las partes hayan pactado otra cosa en su contrato. Si han previsto que esa opción pueda ser transmisible a un tercero, por supuesto que tendrá validez, ¿bien? Porque asimismo nos indica nuestro código. Si las partes no lo pactaron, no se puede transmitir a terceros. Dicho esto, estudiamos así tanto lo que es, dentro de lo que es contratos preliminares, el contrato de opción y el contrato promesa. Y ahora vamos a estudiar los últimos Agustina, tres. Sí. Antes de que continúen, ¿no me das un ejemplo de contrato de opción? Me Sí, quedó por medio raro. supuesto. Puede ser cualquier, a ver, ¿cómo podemos hacerlo? El hecho de que yo voy a vender, por ejemplo, mi bicicleta, te la voy a vender a vos en tal precio, ¿no? Y va a quedar latente esa posible contratación hasta que vos me digas que sí. Cuando vos me decís que sí, la celebramos, ¿sí? Bien. Pero la opción es que vos me compres eso a tal, así sería, ¿sí? Es un ejemplo. No es que hay una posible exclusiva contratación, sino que lo podemos aplicar para todas las contrataciones porque estamos en la parte general, ¿bien? Con un ejemplo sí lo entendemos mejor. En ese sentido. Y en Borda me parece que no hay ejemplos de contrato de opción, me parece que no, pero por las dudas chequéenlo, y también en los códigos comentados tal vez pueda haber algún tipo de ejemplo. Dejo de compartir porque hay el de leasing, sí, el de leasing, exactamente, el de leasing es. El de leasing es el más importante, me olvidaba de ese. Gracias, Guillermina, qué genia, perfecto. El de leasing, exactamente. Ese contrato de locación con opción de compra. Exactamente. Ese lo van a ver en particular en derecho comercial, que para mí fue tremendo derecho comercial, chicos, pero el de leasing, exactamente. Muy bien. Gracias, Guillermina, gracias. Sigo con el otro. Bueno, entendimos, Vanessa, ¿sí? El contrato, el mejor para comprenderlo es el de leasing. Sí, con este lo entendí mejor, ahora sí lo entiendo. Perfecto, bien. Celebro un contrato de locación y la opción de poder comprar ese inmueble. Bien. Perfecto. Gracias. Gracias, Guillermina, gracias. Y ahora sí vamos con los últimos 3 artículos que tienen que ver con el pacto de preferencia y el contrato sujeto a conformidad. El pacto de preferencia son 2 artículos, el que nos denomina y los efectos que produce el ejercicio de este pacto. El pacto de preferencia puede ser una cláusula o una convención o un acuerdo aparte de un contrato, en donde lo que genera es una obligación a cargo de una de las partes que, si decide celebrar un contrato, un futuro contrato, va a hacerlo, deberá hacerlo con la otra o con las otras partes que hayan determinado en ese contrato, en ese pacto de preferencia. Bien, si decido celebrar esa contratación, si decido celebrar ese contrato, lo voy a hacer, por ejemplo, con Vanessa y Cecilia, ¿sí? Pero no es una obligación de celebrar ese contrato, inexorablemente, ¿sí? Es una indicación de con quién lo debo celebrar en caso que yo así lo quiera, pero no lo tengo que celebrar obligatoriamente, ¿sí?
Si decido celebrarlo, lo tengo que hacer con Vanessa y con Cecilia. Pero si no decido celebrarlo, no lo voy a hacer con Vanessa ni con Cecilia, ¿sí? A eso va el pacto de preferencia. ¿Bien? Una pregunta, Agustina. Sí. ¿Sería una preferencia personal con quién decido celebrar el contrato y con quién no? Claro, exactamente, exactamente. Y esa preferencia se puede transmitir a un tercero, ¿sí? Con las modalidades que estipulen, ¿sí? Esa puede ser transmisible, ese pacto de preferencia. Pero tiene que ver con eso, con una cuestión personal, con la parte con la que la voy a celebrar, ¿sí? Y cómo se ejerce esa preferencia, cómo el que otorga esa preferencia va a tener que emitir a los beneficiarios, en este ejemplo a Vanessa y a Cecilia, ¿sí? La decisión de celebrar ese contrato, bien, y en su caso la conformidad con las estipulaciones del pacto. Y el contrato va a quedar concluido con la aceptación de Vanessa y de Cecilia, ¿sí? Porque son los beneficiarios, pero Vanessa y Cecilia se van a tener que expedir para conmigo, ¿sí? Yo decido celebrar ese contrato con ellas, pero ellas van a tener que darme el ok o el no de esa contratación, ¿sí? Eso hace a lo que es el pacto de preferencia. Y por último, el contrato sujeto a conformidad, bien, es aquel contrato que el perfeccionamiento depende de la conformidad o de una autorización, ¿sí? Y donde queda sujeto a la condición suspensiva. Es como hablábamos de los contratos aleatorios, así. ¿Por qué? Porque acá el contrato, nosotros lo celebramos el contrato, bien, puede ser, por ejemplo, la construcción de una casa en un terreno, ¿sí? Por ejemplo, el que yo tenía en Lobería, que es de donde yo soy, hasta que me vine a vivir acá todavía lo tengo, pero en caso que yo decida construir ahí, dependo, por ejemplo, de la autorización del municipio para que yo pueda construir esa casa, ¿no? Entonces, con la autorización de ese municipio, del plano y demás, recién ahí el arquitecto conmigo, ese contrato nace con todas sus fuerzas, porque está supeditado a esa autorización para que ese contrato nazca con todas sus fuerzas. Bien, a eso hace referencia a esa conformidad o esa autorización que se requiere para que ese contrato nazca. Y por eso queda justamente sujeto a esa condición suspensiva. A eso hace referencia el contrato sujeto a conformidad, ¿sí? Así que bueno, con esto hemos visto 10 artículos en total, hemos recorrido todo lo que tiene que ver con tratativas contractuales, estos 4 artículos, recuerden en esta línea de tiempo, de la etapa que es previa a la celebración de un contrato, a la etapa en donde ya tenemos un contrato celebrado, ¿sí? En la etapa previa a la celebración del contrato, el factor de atribución de responsabilidad es ese obrar no de conformidad con el deber de buena fe, el deber de información, el deber de confidencialidad, la utilización de esa información para provecho propio, ¿sí? Que estos son principios que son medulares en materia contractual y no contractual también, conforme a lo que ya hemos visto. Este deber de buena fe, ténganlo en cuenta, eso siempre se ha preguntado en todos los parciales, así que eso ténganlo en cuenta. Y después ya nos fuimos a los contratos preliminares, ¿bien? Como género, estudiamos las especies, contrato, promesa de celebrar el contrato de opción, ¿sí? Y por último terminamos con lo que es pacto de preferencia. No hay problema, Jordi, tranquilo, ya casi estamos, así que podés retirar, no hay problema. Y terminamos con lo que es el contrato sujeto a conformidad. Con esto hemos estudiado lo que es tratativas y contratos preliminares, ¿sí? Que era la clase que está prevista para el día de hoy. También en el programa nos habla de lo que es la teoría de la puntation o la teoría de la puntualización, que es una teoría germana, que la explico en otro video que vamos a subir el miércoles que viene, que hablamos de acuerdo parcial, ¿sí? Que es el artículo 982 y que se refiere específicamente a la teoría de la puntualización o la teoría de la puntation, que es una teoría germana, ¿sí? Que tiene que ver con eso, con los elementos esenciales y demás, pero hay una clase específica de eso, un video de acuerdo parcial, que ténganlo en cuenta porque es una de las innovaciones que hay en materia contractual, ¿sí? Los acuerdos parciales antes no estaban regulados en nuestro Código Civil y Comercial y hoy en día están.
en el artículo 982, pero que hay un video en particular de ese artículo. Por eso les digo la importancia que tiene esa novedad en nuestro código. Ya está todo publicado en el aula, ya está todo listo, las participaciones estuvieron muy buenas del foro que propuso la doctora Obligado. Cuando pueden, fíjense el archivo que publicó, que juntó todas las participaciones de todos. Estaba muy contenta por las participaciones de todos. Sí, hoy me mandó un mensaje que era un grupo que participó un montón y que estábamos muy contentas. La verdad que sí, y está muy bueno eso de conocerlos, de saber quiénes son, de saber quién tengo detrás del monitor, ¿sí? Que cuando teníamos 150 alumnos se nos dificultaba. Por eso mismo el contacto con ustedes es muy importante y saber que los conocemos y que los tenemos presentes, ¿sí? Por nombre, por cara, así que... bueno, chicos, creo que no tengo ninguna otra consulta ni un mail pendiente de responder, estaba todo listo, pero bueno, cualquier cosa me pueden preguntar, no tengo problema. No sé si alguien me quiere hacer una consulta. ¿No? Yo tengo una consulta. Sí, Nicolás, decime. Viste que te mandé un mail. Sí, dije, capaz que vos no estabas al principio de la clase, te nombré. No, Y sí. te respondí como si estuvieras, perdón. Sí, decime. Todavía no me pudieron dar ninguna solución para ingresar al campus. No, hay 2 compañeros, 3 compañeros al igual que vos, y yo lo chequeé y todavía es verdad que no ingresaron, que no tienen ingreso y no están, no sé qué les dicen de la facultad. Supuestamente que lo van a solucionar, pero que al ser tantos los que tenemos problemas, se está retrasando. Bien, ¿estás en el grupo de WhatsApp que tienen todos tus compañeros? Sí, estoy. Perfecto, perfecto. Más que nada ahí, y si alguien lo conoce a Salvador Gerlero, si pueden sumarlo a ese grupo, no sé si está, porque hoy me pidió que le pase información, pero como está ese grupo, si alguien lo conoce y lo pueden sumar a ese grupo que tienen ustedes, sería genial, ¿sí? Así que bueno, chicos, cualquier cosa, yo lo tuyo, Nicolás, ya tengo anotado que vos tenés problemas para ingresar, José Segovia lo mismo, y Delfina también. No, María Inés Delfino también. ¿Sí? Así que bueno, chicos, Con cualquier respecto al cosa... material, Agustina, Sí. al material lo vamos subiendo igualmente. Si lo piden, lo vamos subiendo al WhatsApp siempre. Bien, por Lo eso, único que, como bueno, yo me... no pueden participar, por ejemplo, en el foro. Claro, pero hubo compañeros que no pueden participar porque no tienen acceso, pero mandaron las respuestas por mail. Entonces es como que lo tienen cumplido, por eso mismo. Pero hoy a mí me mandó justamente este alumno, o sea, necesitamos que lo agregue Stitch, o bien, perfecto, perfecto. Yo ahora le escribo a este alumno y le voy a decir que es el link que dejaron en la página, perfecto. Perfecto, muchas gracias por esta información, chicos, porque yo desconozco muchas cosas, así que bárbaro. Sí, perfecto. Bueno, chicos, la verdad que un gusto como siempre. Nos vemos la próxima semana, no tenemos el viernes, así que bueno, pero el lunes nos volvemos a ver. Buen fin de semana a todos y cualquier consulta ya saben, a la doctora Obligado o a mí, que estamos para contestarles. Bárbaro, gracias Agustina, buen fin de... Adiós. Gracias. Gracias, buen fin de. Igualmente.